Serrano. Y el libro se consigue en las librerías de Cali, es un libro azulito precioso. Y lo dice al principio: yo no sé hebreo, no soy especialista bíblico, pero soy poeta. Soy poeta. Y buen poeta que es. Además. Muy buen poeta, ha hecho unas cosas muy importantes. Una antología de poesía universal para niños en 2 tomos, imagínense. ¿Qué tal? Y ahí está el Cantar de los Cantares. Bueno, Ay, sí, claro. Que hay que estudiarlo Sí, también. sí. Bueno, todo esto para que en los versículos 12 al 14 de Eclesiastés 1 empecemos a dar cuenta de lo que vimos en Daniel. Hace unos meses estudiamos Daniel, así como ahorita, y nos dimos de topos con Daniel, amigos, de veras, sí nos dimos de topos algunas más que otras. Eclesiastés maneja la prosa de sabiduría. Segunda forma de revelación de Dios para su pueblo, la profecía. Tercera forma de revelación de Dios para su pueblo, la sabiduría. Y en ese orden, aquí el orden de los factores, ¿cómo termina la frase? No altera el producto. No, pero Aquí sí altera el producto. Aquí sí tienen que ser en ese orden: ley, profecía y sabiduría. Ok. Y otra vez el mundo prehispánico, que también invitamos a nuestros hermanos que conocen. Prehispánico mexicano. Hay un documento muy importante prehispánico que se llama el Huehuetlatoli, con H. Ya, el náhuatl es difícil, hay que decirlo. Y curiosamente el náhuatl se parece al alemán. Ah, caray. Y se parece al alemán porque se van sumando palabras. Y al sumar las palabras se da un significado nuevo, completamente distinto a las palabras originales. Huehuetlatoli es la sabiduría de los ancianos. Había un dios de los ancianos, era un dios viejo, de hecho está representado así como viejo. Huehueteotl era el dios de los ancianos. En el antiguo México, en la antigua Mesoamérica, se valoraba mucho la sabiduría de los ancianos. Bueno, en todas las grandes culturas. México no podía ser una excepción. En el antiguo Israel, y por eso este señor hizo, y lo vamos a poner a la cámara para que salga en la portada del libro, Sabiduría en Israel. Lo que este señor hizo al acercarse a estos 5 libros es una lectura de conjunto. ¿Una lectura qué? De conjunto de la vía de sabiduría de la revelación de Dios. Estos 5 libros son los libros llamados sapienciales. Libros de sabiduría. ¿Sí? En estos libros de sabiduría no hay más remedio que llamarle a los autores anónimos o conocidos, no hay más remedio que llamarles filósofos. O sea, no hay para dónde hacerse. Y aquí en nuestro país tuvimos un gran estudioso, y su tesis doctoral así se llama y así se consigue: la filosofía náhuatl. Tal cual. La filosofía náhuatl. La eminencia que escribió eso se llamó Miguel León Portilla. Una de las grandes eminencias que ha dado este país sobre el conocimiento del mundo prehispánico. Al principio lo objetaron, cuando él era joven y escribió eso, le objetaron: oye, pero es que no puedes comparar a los pensadores prehispánicos con los grandes filósofos griegos, latinos, etc. Y decía: sí, y sí los comparo, porque la sabiduría de la antigüedad toda estaba concentrada en las personas de mayor edad. Igual que en el mundo. En todas partes, en Grecia, en Irán, en la India, en Egipto, en el mismo pueblo, en el mismo pueblo de Israel, claro. No podía ser diferente. Claro. Por eso este señor ve en su barba, ¿no? Sí. Es una barba de algunos años. Anciano. Sí. Es una persona mayor, respetable. Por lo tanto, dice el versículo 12, leo la Nueva Versión Internacional: yo, el maestro, y está maestro con mayúscula, reiné en Jerusalén sobre Israel.
El autor del libro de Eclesiastés se está escondiendo detrás de la figura de alguien que reinó en Israel. No dice que es Salomón, pero Salomón fue famoso porque en su tiempo le pidió sabiduría a Dios para gobernar al pueblo. Claro. No le pidió dinero, no le pidió riquezas, cometió muchos errores, muchísimos errores. Salomón casi empeñó a su pueblo. La construcción del templo fue una explotación terrible. Pagar la madera fenicia, el oro que se puso en el templo, toda la enorme riqueza que hubo en el templo de Jerusalén fue resultado de la explotación del pueblo. Yo sé que nadie lo dice así nunca. ¿Cuál es? Yo sé que nadie lo dice así porque el templo ha sido idealizado. No sé. Hay muchas razones para eso. Entonces sí era. El templo de Jerusalén ha sido idealizado y es muy difícil desidealizarlo ahora. Pero dice, yo reiné en Jerusalén sobre Israel. Y le llama Israel. Y es muy probable que... Si guardan silencio un momentito. Yo reiné sobre Israel. Y da la impresión de que está gobernando sobre el pueblo todavía unido. Un solo reino. Porque es un solo, sí, Antes de que se dividiera. Lo cual también es una trampa. Yo reiné sobre Israel. No hay una notita agregada antes de que se dividiera o antes de que pasara esto. No, yo reiné sobre Israel. Pero ¿qué hice? Versículo 13. ¿Qué hice? Me dediqué de lleno a explorar e investigar. ¿Cómo? ¿Con qué? Con sabiduría. ¿Cómo se dice la palabra sabiduría en griego? Filosofía. No. En griego. La palabra sabiduría. Filosofía es amor a la sabiduría. No. Sabiduría es Sofía. Sofía, el nombre de persona. Sabiduría es Sofía. La gran catedral ortodoxa de Estambul se llama Hagia Sofía. Santa Sofía. Porque la palabra Sofía para el mundo griego, ya después filosofía completa, fue central para esa cultura. Pregunta. Diga. Este concepto tan fuerte, pesado, como acabas de decir, sobre el templo de Salomón, el costo en que se incurrió, la deuda de las maderas, todo eso, una explotación, fue lo que creo que en términos usaste. Obviamente ahorita estamos viendo a ti aquí en México, país latinoamericano. ¿Cómo lo toman ese concepto los judíos en la actualidad en Israel o los teólogos israelitas? Bueno, aquí en agosto tuvimos a una filósofa. Aquí en esta iglesia en agosto nos visitó una filósofa judía Sí. que cumple las tres condiciones que usted está diciendo. Filósofa, judía y latinoamericana. Las tres condiciones se cumplieron en ella. La filosofía judía latinoamericana contemporánea no tiene ningún problema en ver eso así. Se ve exactamente de esa manera. Salomón fue un rey explotador, paganote, que además tuvo mujeres de todas las religiones, como dice el texto, y que prácticamente se hincó ante otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, todo eso es la figura de Salomón. Salomón, ¿dónde está ahora? Solo Dios sabe dónde lo llevó. Ese no es el punto. El punto está en que a la hora de escribir y pensar, el pensamiento sapiencial judío quería lograr que la gente pensara por sí misma. El mismo objetivo de la filosofía de todas partes, el mismo. Tú tienes que pensar por ti mismo, no que te impongan las ideas. Claro. Al principio sí, porque somos pequeños, no entendemos las cosas y nos imponen las ideas, pero vamos creciendo y empezamos a pensar por nosotros mismos. Digo, normalmente. Hay situaciones que implican que no se puede, en fin. Pero él lo que dice aquí, yo me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría, con Sofía, todo cuanto se hace bajo el cielo. Me puse a observar todo lo que se hace bajo el cielo. Les va a sonar muy familiar lo que voy a decir ahora, pero también viene al caso. El autor del Eclesiastés fue un intelectual orgánico.
Qué bueno. intelectual orgánico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? El concepto de intelectual orgánico surgió en Italia y es resultado del pensamiento de un intelectual italiano marxista que estuvo en la cárcel por ser marxista en los años difíciles de la primera mitad del siglo XX, que se llamó Antonio Gramsci. Gramsci se escribe con Gram, G-R-A-M, que no tenemos un pizarrón, ya vamos a tener que usar, y luego S-C-I, Gramsci. Antonio Gramsci. Él inventó el concepto de intelectual orgánico, no porque no existiera en la realidad antes. Todos los grandes pensadores de la antigüedad, y especialmente los filósofos griegos, que no se decían a sí mismos, pues yo soy psicólogo, o yo soy matemático, que además lo eran, psicólogo, matemático, arquitecto, no sé, las diferentes especialidades del pensamiento y de la práctica, ya existía eso. Lo que Gramsci hizo fue retratar, resumir con mucha precisión qué hace una persona cuando piensa todo el tiempo. Bueno, nosotros también pensamos todo el tiempo, dicho sea de paso. Los especialistas neurólogos dicen que tenemos ¿cuántos pensamientos por segundo? Sí. Creo que 17. 17 pensamientos por segundo. Y eso lo multiplicamos por 60. No, es la locura. Nuestra mente está huyendo todo el tiempo. Pero curiosamente, dice en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 13, me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría. ¿Qué me puse a investigar? Todo cuanto se hace bajo el cielo. O sea, no inventes. Sí. O sea, ¿qué te pasa? ¿Todo? ¿Quieres entender todo lo que sucede aquí abajo en el cielo, aquí en el mundo, en la tierra, en la historia? ¿Quieres entenderlo todo? La respuesta inicial de una persona común y corriente es decir, no se puede. Es imposible. Pero estamos delante de la tercera vía de revelación de Dios para su pueblo, que es la sabiduría. Y la sabiduría dice, la sabiduría teológica de Dios dice, sí se puede. ¿Todo? Sí. Sí se puede. Claro, está empezando el libro y no sabemos si lo va a lograr o no. Él está diciendo, yo fui tal persona, yo me dediqué a hacer esto, pero oh sorpresa, y está con admiración. Yo no sé en las traducciones que traiga cada quien, ahí sí es donde vamos a tener que ponernos un poquito de acuerdo en alguna. Pero tiene signos de admiración lo que sigue después, la frase que sigue después. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Mucha gente repite, y así literalmente lo repite nada más sin pensar mucho, que el Eclesiastés dice, no leas muchos libros. No, ¿para qué lees tantos libros? Es un desgaste. Para empezar, se gasta un montonal de dinero. Porque los libros ahora están carísimos. Se gasta mucho dinero. Primer problema. Y segundo, que eso no habla el Eclesiastés, lo que él dice, el ánimo se abruma, el ánimo se cansa, el ánimo se llena de muchas preocupaciones. ¿Para qué lees? Lo que decía Fox, no veas las noticias, no leas. Tranquilito estás más no te metas cosas en la cabeza. ¿Para qué te metes más cosas en la cabeza? Y los más espirituales te dicen, es cansancio de la carne. Es que eso está tomado del Eclesiastés. No son los más espirituales. Bueno, ellos malinterpretan al Eclesiastés. Exacto. Eso hay que decirlo como es. Claro. Hay que tomar eso que acabas de decir al vuelo y aprovecharlo y decir lo que es. El Eclesiastés no está promoviendo que no se lea. El Eclesiastés está de acuerdo con el anuncio de Gandhi. Tramite usted su credencial de lector. ¿Usted sabe si cerca de su casa hay una biblioteca pública? ¿Tiene credencial de ahí, hermana? Vaya y saque su credencial. La Benjamín Franklin no estaba pensando. No, es la locura la Benjamin Franklin.
pero hay que hacer el viajecito hasta la Colonia Juárez. Pues andaban por ahí Puede en la hacer. universidad. Ahorita que venía para acá, para la iglesia, volteé y vi que había una librería Gandhi sobre jinetes. Exactamente. Tristemente ya no está y pensé, pues ¿Ya no está? no está. Ah, Nunca tenía ¿A poco nada. ya le Todo Bueno, el mundo es otro tema. Nunca tenía nada. Pero, Un tema, pero ya la quitaron, o sea, sí, pero estamos hablando no de librerías, sino de bibliotecas públicas. Aquí, por aquí está más caro. En Planeta. Ya irse a la librería y tener la tentación de comprarse tanta cosa que el dinero, y me llevo 4, no, pues mejor no alcanzo nada, me llevo Me uno. llevo uno. Eso es un problema, pero el Eclesiastés no promueve eso. El Eclesiastés dice, es una labor penosa para abrumar al género humano con eso. Sí es pesado, sí es difícil, porque el Eclesiastés se toma muy en serio, ahora sí el concepto griego de filosofía, que es el de aprender a pensar. Ese es el objetivo del Eclesiastés. Y por eso es difícil el Eclesiastés. Y aquí va una frase que nuestra gente joven en este tiempo no conoció, porque antes se usaba mucho. Hace 8 días hablábamos de Vargas Vila, el escritor colombiano muy famoso en su época. A Vargas Vila y a gente como él lo criticaban en su país y fuera de él, porque eran libres pensadores. Cuando alguien dice que no es creyente o que es medio ateo, termina diciendo, bueno, si quieres nada más admite y acéptame que soy un libre pensador. Y cuando alguien dice que es libre pensador, hazte para allá. Hazte para allá, porque vas a tener unas ideas bien raras, bien enredadas, y que yo no voy a tener que soportar que me las digas, así que vete para allá. El autor del Eclesiastés es un libre pensador. Es un creyente judío de la época griega, influido por ella, por la época griega, que se atreve a discutir lo que Dios hace en el mundo y fuera del mundo. Es más, de una vez vámonos al versículo clave de todo el libro, para que nos lo aprendamos de memoria. Era el versículo favorito del teólogo Karl Barth. Eclesiastés 5, versículo 2. 5, 2, algo así como un marcador de fútbol. Eclesiastés 5, 2, una goliza. El Junior de Barranquilla pegándole al Atlético Nacional. No, ahorita lo defendemos al Atlético. Sí, pobre Atlético. Mencioné que equipo pasa. Que no me toque. Dice Eclesiastés 5, 2. No te apresures. En la versión, en la nueva versión internacional, está en verso. Pregunto, ¿las versiones que ustedes están checando están en verso o en prosa? ¿Cuántos están en prosa? Levanten la mano. No te des prisa. Ahora, estoy viendo dudas en el grupo. La diferencia entre prosa y verso tiene que quedar bien clarita. Sí. Imagínense cómo estaríamos ahorita si estuviéramos con el Cantar de los Cantares. Que todo está en verso. El verso y la prosa exigen una lectura diferente. Al grado de que hay poetas que escriben muy bien sus poemas y todo, que cuando pasan a leerlos en público no los leen bien. Tienen que clamarlos. Es un asunto serio. Sí. Hay una métrica, ¿no? Se queda una Claro. entonación. Métrica, ritmo, Métrica. entonación, Claro. prosodia, sintaxis y sobre todo la buena pronunciación de las palabras. Hace varios años, si nos alcanza el tiempo, sí, estábamos en el homenaje a José Emilio Pacheco, el gran poeta mexicano, en la sede de la Universidad Autónoma Metropolitana. Acaba de fallecer su esposa, que transmitía en Canal 11, Cristina Pacheco, muy famosos ellos. José Emilio Pacheco falleció en 2014, están cumpliéndose 10 años. Tuvimos la dicha de que nos aceptaran una ponencia para participar en el homenaje. Y ya se imaginarán qué tema fuimos a exponer. Ya se imaginarán. La influencia de la Biblia en la poesía de José Emilio Pacheco.
Claro. No podía ser de otra manera. Directo ya. Yo tuve la suerte de que me acompañó mi familia y estábamos pensando al llegar al homenaje allá en la sede de la UAM en Cuapa. Ay, ojalá llegara el poeta, sería maravilloso que estuviera presente. Digo, es el homenaje a él, está comenzando, ay, pues ojalá y llegue. Pues íbamos entrando Está bien. y en eso iba llegando él con su esposa, Ah, ya. con Cristina. Cristina Pacheco. Él llevaba bastón, lo sentaron hasta adelante, no quiso pasar al estrado y empezaron las ponencias. Él se sentó y parecía que estaba dormido. Se agachó, estaba así escuchando y todo. La gente así muy tranquila, ¿no? El poeta No lo aquí. despierta. No, si está dormido, o sea, no importa. No, pero estaba en todo. Empieza una de las ponencias y una persona, la que estaba exponiendo, empieza a citar poemas suyos. Y él abre los ojos y se pone a ver la pantalla y de inmediato protestó. Esos versos que pusiste ahí, porque conocía al expositor, esos versos que pusiste ahí están mal cortados. Yo no sé cómo le vas a hacer. Si publicas esto que estás leyendo, tienes que corregir que los versos están mal cortados. Igual que los textos de los salmos que ponemos en la pantalla, mal cortados. Y aquí está nuestro hermano Miguelito Ortega, que cuidó tantas ediciones de la Biblia. ¿Es justo que cortemos los versos donde no están cortados? ¿Es justo, hermano? Díganos, hermano. hay que tener variedad. ¿Es justo cortar los versos donde no van cortados? No, Claro que no. porque el verso originalmente fue escrito no para leerse en voz alta necesariamente. La mayor parte de la poesía se lee en la intimidad, se lee en silencio. Pero la poesía lo que pide es que el ritmo que tiene un poema entre a la respiración de la persona. La poesía es un asunto fisiológico. Tiene que ver con la respiración. Uno empieza a leer lo que sea, pero sobre todo la poesía, y empieza a respirar diferente. Sí. Sor Juana. El todo, no, eso vale para toda la poesía. Uno empieza a respirar diferente, y todavía más. Cuando uno lee poesía, está respirando como el poeta quiso que uno respirara. El poeta se mete con la respiración de uno. Les vamos a dejar de tarea un poema. Por eso hay que, antes de leer, hacer ejercicios de respiración. Es de una opción. vocalización. Pero les vamos a dejar de tarea un poema. Para ver si logramos entrar a la respiración que nos pidió el poeta. ¿Cómo la escribe? El poema se llama Los Amorosos. Oh, está bien. Los Amorosos. No, vamos a cambiar de poema. No, Los Amorosos. Ya me había No. entusiasmado. Porque además es religioso el poema. Además es religioso el poema y les va a encantar. Se llama Me encanta Dios, de Jaime Sabines. Pónganos en el título y lo van a encontrar donde quieran. Y si no, lo mandamos al grupo de WhatsApp. Jaime Sabines, el autor del poema Me encanta Dios. Es más, vamos a leerlo de una buena vez. De una buena vez. Y vamos a tratar de hacer la prueba de respiración que necesitamos en este caso. Sí, porque es que Ahí va el poema. es así de. Silencio, por favor. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico
que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos, y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Eso. ¿Qué les parece? Hay grabaciones de Jaime Sabines leyendo ese poema y otros. Regresando al tema, para cerrar el día de hoy. El ritmo y la forma en que un libro nos invita a entrar a su contenido puede hacer que nosotros le creamos a lo que el texto nos está diciendo. Eclesiastés 5:2. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Ese es el versículo 2 de Eclesiastés. Probablemente sea el más importante de todo. Si Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra, el abismo que hay entre Dios y yo es enorme. Él es creador, Él es eterno, Él es omnisciente, Él es todo lo que ya sabemos. ¿Y yo qué soy? Soy un punto en el cosmos. Y todavía, dice el Eclesiastés, nos atrevemos a hablar y decimos cosas irresponsables la mayor parte de las veces. Nosotros que somos creyentes y que oramos todos los días, yo creo que el 90% de nuestras oraciones son oraciones irresponsables. Si no es que más. Y dice el apóstol Pablo, con toda razón, no sabemos orar. Claro que no. El Espíritu tiene que venir a enseñarnos a orar. Porque no se cumple lo que dice Eclesiastés 5:2. Mide tus palabras antes de proferir delante de Dios palabra alguna. Porque Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Entonces, tranquilízate, cálmate. No seas excesivo, no seas irresponsable. Ponte a pensar las cosas antes de hablar. Y terminamos hoy con Eclesiastés 1, que no hayamos logrado avanzar mucho ahí. Versículo 14, que fue el último que leyó nuestra hermana. 1:14. Estamos en el 1, no hemos avanzado del capítulo 1. Ahí estamos. Pero díganme si les gustó el poema de Canta. No sé, sí.
Sí. ¿Les molestó algo que decía el poeta? Tomo un traguito de agua. ¿Les molestó algo que dijera el poema? ¿Les cayó mal? torpe. ¿Cómo? Que es torpe. ¿Eso le molestó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es torpe? Dios dice que Dios es torpe. Y a veces se le pasa la mano. Sí, Bueno, porque lo percibe así. es una percepción. Ya después discutimos. Pero terminemos el capítulo 1 de Eclesiastés. Versículo 14. Con eso vamos a terminar hoy. De hecho, un poco al final. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida. Y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Por eso nos estamos remitiendo mucho a la imagen de la última página del boletín. Porque ahí está este señor que ya ha pasado por todas las cosas, que ya ha pasado por todas las experiencias y que ahora está reflexionando sobre toda la vida, sobre todo lo que representa ser humano delante de Dios. Página 4. Ahí dice Gregario, está mal, es Gregorio. Gregorio de Nisa, en sus homilías al Eclesiastés, en la página última del boletín. Sí. Gregorio de Nisa, en sus homilías al Eclesiastés. Gregorio fue un pensador cristiano más o menos del siglo IV. En sus homilías o sermones al Eclesiastés dice: va a sonar bastante inocente, pero es muy sincero y muy claro. Y son sermones sobre el Eclesiastés, lo que hizo Gregorio de Nisa, que era obispo y demás. La enseñanza de este libro no tiene otro fin más que regular la conducta de los miembros de la Iglesia, indicando cómo han de conformar su vida a la virtud. Es decir, todo hijo de Dios, todo creyente es llamado a la virtud. Es llamado a seguir al Señor, es llamado a obedecer a Dios y a cumplir sus mandamientos. La finalidad de lo que se dice es elevar el espíritu por encima de los sentidos. Subrayen esa frase, por favor. Subrayen. Esa sí está en el cuadernito, no hay problema, pero subrayen. La finalidad de lo que dice el Eclesiastés es elevar el espíritu por encima de los sentidos. Número 1, aplacarlo, despegándolo de todo lo que parece grande y brillante en este mundo. Llegar a lo que es inaccesible a la percepción sensible y concebir el deseo de las cosas que los sentidos, ¿qué? No captan. Hay cosas que no captan nuestros sentidos. Las realidades espirituales, las realidades del pensamiento, a veces son mucho más difíciles para unas personas que para otras. Hace 8 días salió esa palabrita que teníamos miedo a que saliera tan rápido, pero salió en la primera sesión. Yo dije, ay, ojalá llegue como a la tercera o cuarta, ¿no? Pero la palabra salió en la primera, o sea, ni modo, ¿qué hacemos? Afrontarla y discutirla. ¿Qué es la nada? La nada. Salió hace 8 días. Salió. No, peor aún. La nada es todavía peor que la vanidad. Es más complicada, es la negación del ser. Y apareció hace 8 días. Muy bien, para que puedas enfrentarte a esas realidades espirituales, enormes, grandiosas, que tus sentidos no pueden captar, dice Gregorio, ponte a leer el Eclesiastés un rato. En esas noches de insomnio que tengas, ponte a buscar unas 2 o 3 versiones distintas del Eclesiastés. Léete completo el capítulo 1 en una versión, ¿no? Luego lo puedes leer en la otra. Y entonces, y con eso acabamos ahora, vamos a ver si es posible que podamos sintonizar con esa experiencia que tuvo el autor de este libro. Los tiempos que vivimos son muy parecidos a los tiempos del autor del Eclesiastés, en términos económicos, en términos políticos, culturales y demás. Simplemente una observación que el Eclesiastés parece que no aborda, pero hay un momento en que se dirige al tema del gobierno y de la política, ¿no?
y dice, a ver, los que gobiernan son así porque, bueno, en estos tiempos del siglo XXI que nos han tocado vivir, la inmensa mayoría de las personas estamos desencantadas de la política. ¿Cierto? Sí, sí. Estamos desencantadas de la política. Ya después le pediremos a los hermanos que nos platiquen algo del señor Gustavo Peña. A ver qué tal. Ya les pediremos alguna opinión. Ya no, es un ensayo. Poema. En verso. Pero con eso nos vamos. Es más, pueden anotar la pregunta, sí, sí, es importante. ¿Qué necesitamos para sintonizar con la experiencia del eclesiastés? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para sintonizar con la experiencia del eclesiastés? Y nuestro hermano ya contestó así, pero a la primera, de golpe, porrazo, sin anestesia. Vivir un poco. Si tuviéramos 15 años, pero hay gente que está cerquita de los 15 años. Para vivir. ¿Qué necesitamos tener nosotros para sintonizar con la experiencia del eclesiastés? Si estuviéramos en un grupo de adolescentes y tuviéramos que explicar el eclesiastés, la cosa sería mucho más complicada. Porque en este grupo ya tenemos bastante experiencia acumulada. La experiencia ayuda. ¿Cierto? Pero hermano tiene razón. ¿Y usted ya ha vivido un poco, hermano? ¿Sí? Entonces estamos en condiciones de sintonizar con el eclesiastés. Lo cual no significa para tampoco invertir la cosa y decir, ay, es que si no he vivido mucho entonces no lo entiendo. No, sí se puede. Sí se puede. Esa es la capacidad que tiene la lectura en profundidad. Sí se puede. En la edad en que estemos, es posible sintonizar, aunque sea un poco, pero algo sí con el eclesiastés. De modo que se llevan la tarea, la otra ya no la cumplieron, ya la hice yo acá, se llevan la tarea de memorizar Eclesiastés 5. Y si no lo memorizan, véanlo, chequenlo, léanlo, relean. Eclesiastés 5, versículo. En todas las versiones. No, imagínense. En todas las versiones. Mayor tarea. No. La voy a memorizar en la internacional. Bueno, ¿a quién le falta cuaderno, verdad? En todos los idiomas. Ni en todos los idiomas. No, imagínense. En todos los idiomas. A mí me falta cuadernos. A ver, aquí va uno. Yo pago. Aquí va otro. Hay uno que se imprimió al revés, pero cuando se encargó se puede ver hacia el revés. Este está bien. Como en hebreo. Este creo que está al revés. Pero si se encuaderna, si se encargó, se puede leer este también. Ahí sí sabía. Si le complica, vamos a ver más. Traeremos más. Vámonos al ¿Cuánto hay que pagar de esto?